salí de acá de Bahía Blanca a las 6 de la mañana para llegar a Laguna Amarga y bueno, ahí me encontré con 5 personas, 5 creo que eran, 4 personas. 4 personas más que nos fuimos a la laguna y la laguna estaba muy baja, entonces no estaba cerca de la ruta y hubo que caminar 1,5 kilómetros hacia adentro, descalzos, hasta dentro de la laguna y bueno, nos enterramos hasta acá en barro podrido y así estoy. Por eso tenés los pies sucios. Por eso tenés los pies sucios. Por eso tengo los pies re sucios ahí abajo, sí. Tengo barro por todos lados. Pero bueno, entonces, nada, fue tan agotador que tuve que parar un rato para dormir, aunque sea media hora, para poder seguir y por eso llegué más. Creí que llegaba a las 8, según el GPS, pero según el portal Tiempo-Espacio, llegué a las 7. ¿Teletransportaste? Me teletransporté y hubo una hora que desapareció. Así que bueno. Bueno, me imagino que todos más o menos ya van siguiendo. Si se enteraron de que hoy llegaba un poco tarde, entonces todos más o menos siguen el camino. Así que la idea es compartir un poco cómo viene y hacer un breve resumen para aquel que por ahí no haya escuchado. Y bueno, si tienen alguna pregunta, ¿no? de lo que voy haciendo. Bueno, en resumiendo, ya quedan solo 3 provincias de las 23 y Capital Federal, los 24 puntos que se tenían que tocar en este viaje. Y en este camino es en sí una parte o una etapa de la intención que empezó realmente hace 7 años, ¿sí? En el otro portal 1111, que también 3 meses antes me enviaron a hacer unos viajes por 5 provincias para reconectar puntos específicos que habilitasen los canales de información hacia el centro de Argentina, en Córdoba, en Capilla del Monte. Obviamente el portal, este portal primero del 1111, vuelvo a repetir, fue un portal que se empezó a llamar, se empezó a conectar desde que se alinearon ciertos planetas, permitiendo que pudiéramos muchos de nosotros volver otra vez a nacer en el planeta, ya que hacía tiempo que no estaba habilitado nuestro ingreso al mundo por cuestiones históricas. Nos habían echado. Pero, ¿a qué me refiero con esto? En el año 87, 1987, probablemente algunos se acordarán, fue la convergencia armónica, ¿sí? Es decir, los planetas de fuego se alinearon con la Tierra y eso permitió un ingreso de energía, de exceso de energía a nuestro mundo, que dio o habilitó el ingreso de un montón de seres que estábamos esperando para seguir con una tarea que no se pudo finalizar hace aproximadamente 11.000 años a 12.000 años. Es decir, que hace 12.000 años que más o menos esperamos para poder seguir con la siguiente etapa de un proyecto y que por una cuestión astrológica natural, que se llama noche galáctica, tuvimos que irnos todos a dormir y esperar al amanecer. Entonces, en el año 87 se empezó a llamar a que comenzaba esta nueva alineación y a partir de ese momento se decía que teníamos que empezar los caminos hacia el reencuentro con nosotros mismos. Por decirlo así, hace 12.000 años nosotros sabíamos quiénes éramos y dónde estábamos, ¿no? De cierta forma sabíamos que éramos yo soy. Cuando esta conexión se desarma, termina, Somos un colegio civilizado. Cuando termina nuestro proceso de saber quiénes somos, nos desconectamos, olvidamos quiénes somos y van a pasar 12.000 años hasta que se nos llama otra vez al reencuentro con nosotros mismos. ¿Esto qué significa?
que el 1 se tiene que volver a encontrar con el 1. Esto es el código 11. ¿Por qué es importante el código 11? Justamente por esto, porque es un llamado al ser de decir, esto es el camino que hay que seguir para encontrar quién soy. Entonces, desde ese año del 87, incluso antes, pero sobre todo a partir del año 87, a muchos se nos empezó a llamar en el código 11 para empezar a reconocer otra vez que teníamos que seguir con la tarea que no pudimos completar hace miles de años. Entonces, desde ahí, muchos de ustedes seguramente en cualquier circunstancia de sus vidas verán el número 11 una y otra vez. Cuando ven el número 11 es un llamado al ser a empezar el camino hacia el reencuentro consigo mismo. Cuando ven el número 1111 es momento de trabajar y ponerse las pilas para hacer la reconexión con uno mismo, porque es el número 22 y es el número maestro para el esfuerzo y el trabajo, ponerse manos a la obra. Por eso cuando empieza el 1111 agárrense, porque significa trabajar. Y luego tenemos el 111111, que es el número de la maestría, que es cuando se nos llama el 33 a reconectarnos con nuestra verdad más absoluta, que es el maestro a donde nosotros apuntamos. Entonces, cuando los códigos se unen 111111, significa que es un llamado para volver a estar conectados con nosotros mismos y reiniciar con los procesos de aprendizaje. No tiene nada que ver con el calendario, no tiene nada que ver absolutamente con el calendario gregoriano, sino que son códigos de la geometría universal que aprovechan los números que nosotros tenemos, sean patentes del auto, sean reloj, sea lo que sea, para decirnos es momento. Cuando se trata de una fecha, no significa que ese día es un portal o es un día que va a pasar algo importante, sino que al ser un día que todos en el calendario podemos ver, significa que todos estamos alineados ese día con que hay un llamado para unirnos, ¿no? Entonces, el portal 1111, si no nos juntamos y no hacemos nada, no pasa nada, básicamente, ¿no? Pero es como decir, bueno, si no lo hacen ahora, tienen que esperar tantos años más para que se vuelva a repetir. Es una cosa así. Por lo tanto, lo que se llama portal 1111 es en sí una excusa de un reencuentro para seguir trabajando sobre aspectos que nosotros hemos creado hace mucho tiempo. Entonces, personalmente, como he tenido la posibilidad o la tarea de recordar los aspectos olvidados de estos últimos miles de años en que estuve involucrado en este proyecto, más o menos sabía muy bien que en los días 11-11 teníamos que empezar a reconectarnos con todos aquellos que hace 12.000 años no pudimos terminar la tarea. Es decir, que si están acá sentados escuchándome, algo habrán hecho. O algo habrán tenido que ver, ¿no? De alguna forma u otra habrán estado involucrados. Entonces, ahora estamos en la tarea de volver a reconectar. Por eso hace 7 años se dijo que había que empezar en el 11-11 a llamar a la memoria cósmica, es decir, a recordar quiénes somos y por qué estamos acá. Entonces, el portal de hace 7 años tenía justamente ese objetivo, que era volver a recordar quiénes somos. A partir de ese año seguramente muchos habrán empezado a transformar su vida, porque 2011 y 2012 fueron años claves para las almas que teníamos un contrato álmico con esa fecha. Se decía que ese año iba a terminar todo, ¿no? En realidad porque lo habrán leído mal. Ese año en realidad empezaba un nuevo ciclo, y concretamente empezaba un nuevo ciclo de 12 para aquellos que hace 12.000 años no pudimos terminarlo. Entonces, para nosotros, para los que estábamos en esta tarea, 2012 era un año que marcaba el inicio de ese nuevo camino que había que trazar. 7 años después, cuando termináramos la infancia de reconocer qué era lo que estábamos haciendo, había que empezar a trabajar para realinear ese proceso y terminar una etapa. Por eso, 7 años después, volvemos a realizar el 11-11, también un año 11-11-11, porque 2018 suma 11. Y lo importante no es 2018, sino que son los 7 años que pasaron del anterior, ¿sí? Porque es un proceso de aprendizaje de un ser, 7 años, un septenio. Entonces, cuando pasan estos 7 años, este nuevo 11-11 tiene como objetivo trabajar tiempo-espacio. Esa es la prioridad de este nuevo 11-11. ¿Qué significa trabajar el tiempo-espacio? Que el objetivo es tratar de
mover las manecillas del reloj de nuestro aquí y ahora para que se alineen con los tiempos y espacios de aquellos que están debajo y los que están encima de nosotros, entre comillas, abajo y encima, ¿sí? Sino que son los seres que hace muchísimo tiempo están colaborando con nuestro proceso evolutivo y que también dependen de nuestro proceso evolutivo. El tema acá es que el planeta está transmutando a un nuevo nivel de conciencia y frecuencia, y para poder hacerlo, los 3 niveles de conciencia tenemos que estar alineados. Los que están extraterrenos, los que están intraterrenos y los que somos terrenos. Esos 3 aspectos tienen que estar alineados para que podamos hacer el salto cuántico del que se habla normalmente, que no tiene una fecha, pero sí tiene ciertos límites, ¿sí? La fecha en sí para dar ese salto es entre el año 2012 y el año 2200, o sea que podemos nacer 3 veces más si queremos, ¿sí? Para ir viendo lo que sería el periodo de transición y cambio planetario. Ahora, en ese proceso se necesita que en diferentes líneas de tiempo nos vayamos realineando y encontrando el balance y el equilibrio entre tiempo y espacio. ¿Por qué se dice esto? Porque nosotros tenemos un planeta que está basado en la tercera dimensión y por lo tanto es un planeta que está condicionado por patrones geométricos constantemente. Por lo tanto estamos dentro de una red que es una esfera, y esa red esférica tiene 24 aspectos de tiempo y un montón más, que no me acuerdo cuántos son, el tiempo en el espacio. Es decir, las 24 horas de la esfera terrestre y todas las latitudes, meridianos y los paralelos. Los meridianos y los paralelos, si los tomamos a cada uno en cuenta, vamos a encontrar que tienen diferentes cruces, ¿sí? Esos cruces de meridiano y paralelo significan un tiempo y un espacio, ¿sí? Trabajando en un portal específico. Hace 12.000 años, cuando se entendía a la Tierra como un ser vivo, se entendía también que cada uno de los puntos de tiempo-espacio de la Tierra eran puertas sin tiempo y sin espacio que permitían a los seres comunicarse con el verdadero ser. Entonces lo que se hizo fue tejer una red en la cual a través de tiempo-espacio se pudiera acceder a ese pensamiento colectivo y saber lo que pensaban los extraterrenos, los intraterrenos y todos los terrenos. Esa era la red planetaria, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Que un solo aspecto de la Tierra decidió conquistar a todos los otros. Esto en el fin de la Atlántida, porque nos quemaban las papas y no sabíamos qué hacer. En cierta forma, la conciencia planetaria naturalmente estaba por cerrarse y cerrar un ciclo de aprendizaje, ¿sí? Y para poder entrar en el nuevo ciclo nos teníamos que adaptar a algo totalmente diferente. Entonces todos querían adaptarse a algo diferente, pero algunos no estaban acostumbrados. Algo que normalmente estamos viviendo hoy, ¿no? Nos aferramos a un patrón y creemos que ese patrón es el mejor que hemos creado y por lo tanto no queremos cambiarlo. Los atlantes fueron la civilización, Jefisión fue la civilización que trató de controlar a los otros desde un punto de vista positivo. Es decir, si seguimos todos haciendo lo mismo, vamos a seguir sosteniendo para que esto no caiga. Esa era la intención. Sin embargo, esa era una visión muy esquemática, porque hace 15.000 años, que fue el momento de la era de Atlántida, se llamaba la era de Virgo, ¿sí? ¿Todos se acuerdan? Sí. Hace 15.000 años empezó la era de Virgo y ahora estamos acostumbrados a decir empezó la era de Acuario, ¿sí? Estamos empezando la era de Acuario. 2.400 años de la era de Acuario, pero es importante saber cuál es el opuesto de esas eras en las que estamos. Venimos de la era de Piscis, vamos hacia la era de Acuario, pero nuestro reflejo es de Piscis, Virgo, ¿sí? Y de Acuario, Leo. Entonces estamos, hace más de 12.000 años, estábamos en la construcción de la civilización virginiana. Por lo tanto, los que sean de Virgo sabrán muy bien cómo funciona, ¿no? Ordenado, estructurado, cada cosa en su lugar, no se tocan las cosas, todo limpio, ¿sí? No me rompan el esquema, ¿no? Entonces de esa manera se sienten cómodos. Atlántida era una civilización que hoy los lemurianos, que
yo como descendiente de Atlante tenemos ahí una cuestión. Como los lemurianos suelen criticar a los atlantes. Llegué antes, muy rápido. Los lemurianos suelen criticar a los atlantes porque consideraban ellos que los atlantes eran muy rígidos y muy estrictos, ¿sí? Y por lo tanto no tenían la posibilidad de ofrecerse desde el corazón, sino desde el ordenamiento. Obviamente, cuando uno conoce un virginiano, es así. Entonces, obviamente que la era de Virgo implicó una civilización muy rígida y estructurada, como fue el Atlante. Cuando termina la era Atlante, muchos acostumbrados a la era de Virgo, obviamente van a decir, esto no se cambia, porque ya lo tengo todo muy bien ubicado, cada tiempo y cada espacio en su lugar, y si me cambian las cosas, no voy a saber qué hacer, ¿no? Y ahí aparece Leo. 2400 años de la era de Leo, en que todos creían que eran el mejor, básicamente como los leoninos, ¿sí? Entonces cada punto de la Tierra dijo, no, yo soy el mayor portal, no, yo soy el mayor portal, no, síganme a mí, y de repente todos empezaron a separarse, ¿sí? Por lo tanto, durante la era de Leo fue la primera vez en que cada uno se dio cuenta de lo importante que era, pero a su vez también empezó a separarse de los otros debido a esa importancia. Esto implicó que la era de Leo fue la última vez en que todos estuvimos conectados como uno y en la que todos empezaron a trabajar desde la individualidad. Posteriormente llegó la era de Cáncer y todos nos largamos a llorar. Entonces, durante la era de Cáncer fue el diluvio universal, ¿sí? Hace aproximadamente 9000 años. Y en esa época, hace 9000 años, cada uno, debido al diluvio, empezó a temer a los océanos estar conectados y se metieron cada uno en su cueva y a defender a su familia. Por eso la humanidad volvió a retrasarse para atrás y empezaron a defender las tribus nuevamente, ¿no? Obviamente Cáncer, la familia. Entonces, durante esos 2000 años se perdió ya la conexión completa y total de lo que sería la red planetaria. Ahora, ¿el reflejo cuál es? Que nosotros venimos de una civilización pisciana en que también intentó poner orden, pero intentó poner orden de otra manera. No a través de la tecnología y la estructura de orden virginiano, sino a través de la fe, ¿sí? Y la esperanza en llegar a un paraíso que sea perfecto y que a través de eso podamos vivir todos en paz y armonía, ¿no? Como los piscianos quieren el bien para todos, viven un mundo mágico, pero cuando salen las cosas mal sufren, ¿sí? Se dan un poquito de palos en la espalda. Entonces 2400 años de fe y esperanza en algo que estaba afuera y no dentro, ¿no? Y en algo que si no lo consigo tengo que sufrir, básicamente. Entonces ese reflejo de Virgo en una civilización pisciana hace que digamos que todo lo que surgió en Piscis era lo mejor y por lo tanto no hay que cambiarlo, ¿no? Lo cual hace que ahora que empieza la era de Acuario estemos tratando de limpiar toda la era de Piscis y obviamente lo vamos a hacer de manera acuariana. Es decir, que ya nos importe un poco un bledo todo lo que pasó en los últimos 2000 años, ¿no? O sea, me da igual, ahora estamos relajados, puedo ver Netflix los domingos, o sea, es como que eso es más Acuario, ¿no? Y por lo tanto empezamos 2000 años de innovación, relax y que cada uno haga lo que se le antoje, básicamente. ¿Reflejo de qué? De la era de Leo, en que cada uno empezó a empoderarse de sí mismo, de su lugar, y por lo tanto en Acuario cada uno va a volver otra vez a la individualidad, no al grupo. Pasamos de la democracia a otra cosa, ¿sí? Ya no son los grupos. Entonces, en este caso, hablando de los próximos 2000 años, lo que tenemos que ir visualizando es que es una civilización que nos exige una readaptación constante, incluso día a día, a lo nuevo, a innovarnos, a transformarnos como ser y desde nuestro ser compartir con nosotros esa transformación en alegría. No significa que vayamos a vivir paraíso ni nada, eso es de Piscis, olvídense, no existe. Perdón por los piscianos que quieren un mundo mágico, pero encima después de Acuario viene Capricornio, o sea hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse con todo, ¿sí? O sea que vamos a seguir trabajando. La cuestión es que la civilización
que viene a partir de ahora tiene una tarea fundamental, que es deshacernos de esa separación de tiempo-espacio que se creó en la era de Leo, ¿sí? Que esa fue la tarea inconclusa. Muchos de los que veníamos de la época de Virgo y dijimos tenemos que mantener esto activo, en la era de Leo vimos que se nos iba de las manos, se nos escapaba de las manos, y cada uno empezaba a creer en su propia historia, y por lo tanto ya no podíamos trabajar como red. Por lo tanto, quedó inconclusa la tarea hasta el momento en que hubiera otra vez red. Y por lo tanto pasaron 12.000 años hasta que se encendió Internet, ¿sí? Y debido a que hay Internet, Wi-Fi, hoy nos podemos conectar de nuevo y es el momento de seguir con la tarea, porque la red vuelve a funcionar. Desde la visión acuariana, ya no desde la visión leonina, pero al menos funciona, porque si no, no estarían acá sentados en la clase. Entonces, ¿cuál es el tema? Que nosotros tenemos esta tarea de seguir con la historia de lo que se empezó hace 12.000 años, pero la frecuencia del planeta sigue exactamente igual que en la era de Cáncer. ¿Qué significa esto? Que cada uno guarda para su grupo y su familia lo que le hace sobrevivir, ¿sí? La madre, la dependencia del grupo, de la familia, de defendernos del otro, de hacer la propia cueva, ¿sí? Y por lo tanto mantenemos hasta el día de hoy una sintonía y una frecuencia con la que se quedó la red planetaria la última vez que nos conectamos. La última vez que todo el planeta se conectó, pudimos enviar una señal al mundo de vamos a volver, pero en el medio de ese mensaje de vamos a volver, se empezó a meter el tengo que protegerme, tengo que cuidar a los míos, tengo que defenderme en la guerra, ¿sí? Entonces, ese mensaje quedó registrado en todos los tiempos y espacios posibles de la Tierra, en que cada uno tuvo que defenderse para sobrevivir. Y a partir de ese momento, hasta el día de hoy, por más que tengamos democracia y un montón de cositas bonitas que hemos logrado conseguir, como la libertad de expresión y esas cosas, más allá de eso, seguimos todavía pensando y sosteniendo la frecuencia de hace 10.000 años, de tengo que llegar a fin de mes, tengo que cuidar a mi familia, tengo que sobrevivir, tengo miedo porque me da miedo cambiar, ¿sí? Todo ese tipo de cosas provienen de ese pensamiento de la red. ¿Qué sucede? Nosotros estamos en tercera dimensión, donde los planos son más densos y por lo tanto los procesos son más lentos. ¿Qué significa? Que todos aquellos que están, entre comillas, por encima, es decir, las vibraciones más sutiles de la conciencia, ya están avanzando y viendo todas las opciones de lo que podemos llegar a hacer, mientras que los que están por debajo también están observando todas las probabilidades, pero nosotros seguimos alineados con aquella historia. Entonces, para poder lograr equilibrarnos con esos dos tiempos y espacios, tenemos que recalibrar los nuestros, y para recalibrarlos funciona más o menos así. Es como una gran radio. La Tierra es como toda la existencia, funciona por ondas de frecuencia. Todo existe por diferentes ondas de vibración. Entonces, toda realidad está sintonizada a una onda específica. Si